Buenos días, iglesia. Vamos a comenzar con el tema que hemos estado tratando acerca de la fe. Y es acerca de la fe. Ya es el capítulo número 3, pero la fe es obedecer, no entender. Y eso es lo que hemos estado estudiando y nos hemos dado cuenta, pues, que la fe es la raíz de la obediencia a la palabra que hemos oído. Por eso viene la palabra y nos conmueve, nos convicciona, y eso es la indicación hacia la fe donde tenemos que movernos. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, usted pudiera ir con el mejor médico y comprar los mejores medicamentos, pero si no se los toma, pues no le sirve de nada. Así es nosotros en cuanto a la fe, de que nosotros podemos de estar en el mejor lugar, escuchar el mejor sermón, pero si nosotros no hacemos nada, si nosotros no tomamos decisiones hacia donde la palabra nos está indicando, pues no llegaremos a nada y tendremos una fe pues sin fruto, una fe estéril. Santiago, ya estudiamos esto la vez pasada, nos dice, así también la fe, si no tiene obras, dice, es muerte en sí misma. Entonces es lo que Santiago nos está explicando. Ahora bien, entonces lo que tenemos que entender, lo que el apóstol Pablo nos habla en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 3, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Mire bien esta palabra, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo habla que hay una obra, y es una obra de la fe. Entonces la fe siempre tiene obras. Entonces es algo que nosotros necesitamos entender, que se va a manifestar. Ahora, cuando habla obras, la palabra obra es una palabra interesante del griego ergón, pues que significa labor, como esfuerzo u ocupación, por implicación, actos, obras, acciones, hacer, hechos. Entonces, esto significa que hay un esfuerzo u ocupación que nos fue inspirado por la fe en la revelación que vimos de la palabra de Dios. Entonces, hay algo, cuando la fe a nosotros, por alguna razón, esa fe viene porque oímos una palabra que nos tocó, nos conviccionó, nos movió, una palabra que fue muy fuerte en nuestro espíritu, pues esa palabra nos hace a nosotros ocuparnos en algo, esforzarnos a algo, llevar a cabo una acción, llevar a cabo una obra. Entonces esa es la obra de la fe, que esa es la obediencia a la fe, que hemos recibido una revelación de la palabra de Dios. Entonces es interesante, nada nos dice tanto acerca de una persona con su manera de trabajar por la obediencia de la fe. O sea, podemos nosotros hablar, decir y mostrar lo mucho que sabemos, pero lo que más habla más de una persona, lo que mucho más se declara de esa persona es pues nuestro trabajo a la obediencia a la fe, no tanto en el conocimiento que nosotros tengamos. Entonces, entiendo entonces que no trabajamos por la obligación, no trabajamos por las reglas de una iglesia, no trabajamos porque alguien nos paga o nos sentimos comprometidos o obligados. No, yo creo que nos esforzamos, trabajamos, nos ocupamos porque oímos palabra que se nos fue revelada por el Espíritu Santo y obedecemos a ella. Eso es lo que nosotros hacemos, eso es la obediencia a la fe. Entonces, podemos recordar, en este caso, si pudiéramos recordar a Pedro cuando va caminando sobre el agua, él obedeció simplemente una palabra, ¿no? Jesús le dijo, ven, porque Pedro le hizo un cuestionamiento, Señor, si eres tú, manda
a que yo vaya. Y Jesús le dijo, pues ven. Entonces él, sin razonar, sin cuestionar, sin ser aún convencido, sin mirar cómo funciona o no funciona, él simplemente se baja de la barca y comienza a ir hacia Jesús. Entonces él simplemente obedece a una palabra que él creyó dentro de él mismo. ¿Okay? Entonces su fe, debemos entender entonces que su fe, nuestra fe, le dice que esa es la tarea que Dios le ha encomendado y que le está llevando a cabo en obediencia a Dios. Entonces es por eso tan importante saber nosotros de esa palabra que Dios nos habla, que Dios nos ministra, que Dios trata en nosotros. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a los creyentes en Tesalonicenses, estaba en persecución. Entonces los creyentes también estaban bajo mucha presión social, política, religiosa, estaban en una presión y persecución tremenda, y Pablo simplemente los alaba, ¿no? Les dice que es una buena manera o un aprecio o es un buen testimonio. Empieza a alabar a estas personas por su firmeza. Esto es algo interesante porque dice, cuando usted sabe que es Dios quien le ha llamado a hacer una obra o tal obra, usted no dejará de ocuparse en ella sin importar la oposición. Entonces eso es lo que ellos tenían. Ellos sabían, estaban totalmente convencidos que Dios había puesto una palabra en ellos, que Dios les hablaba, que el Señor les había indicado. Entonces ellos se dieron a la tarea de responder y hacer la obra de Dios, de hacer ese trabajo que la palabra les estaba demandando, y no lo iban a dejar de hacer, no lo dejaban de hacer sin importar la oposición, sin importar la persecución, sin importar la presión social, religiosa, política que estaban llevando. Ellos no dejarían de hacer esa obra. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos de la palabra que se les había dado y ellos estaban obedeciendo a esa palabra. Eso es obedecer a la fe. Esta es la obediencia a la fe. Entonces nosotros nos damos cuenta también desde el libro de los Hechos cómo esto se fue dando en la iglesia primitiva, donde entendemos que en Hechos capítulo 4 encontramos que estaba Pedro y Juan en una situación por causa del milagro que ocurrió en la persona que estaba imposibilitada de sus pies a la puerta del templo y que fue sanada. Y dice la escritura que mas Pedro y Juan le respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos también, bajo presión, pero ellos estaban obedeciendo a la palabra, y no podemos nosotros dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, no podemos dejar esta obra, no podemos dejar esta encomienda, no podemos dejar nosotros de hacer estas señales y manifestar estas declaraciones. Y entonces ellos simplemente les ponen esta cuestión: juzgad si es justo delante de Dios obedecer, dice, a vosotros antes que Dios. Entonces hay un gran dilema aquí, ¿no? En a quién vamos a obedecer: a la palabra que nos conmueve, a la palabra que nos redarguye, a la palabra que hemos escuchado de Dios, o simplemente dejarla de hacer por la presión, por el qué dirán, por la presión familiar, social, política, por la presión de los problemas, de las necesidades. Eso es un dilema, ¿no?, que todos podemos nosotros tener. Entonces había una oposición social en ellos, una oposición social, cultural, religiosa, pero ellos decidieron obedecer a la fe. ¿Ok? Entonces es aquí donde deberíamos nosotros cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Acaso nosotros renunciaríamos a nuestro llamado cuando estamos bajo presión? ¿Acaso nosotros vamos a renunciar cuando hemos recibido una palabra que nos conmueve, nos redarguye? ¿Acaso nosotros vamos a renunciar a una palabra que se nos fue dicha de parte de Dios porque hay alguien o algo que se nos opone? Entonces es una cuestión que muchas veces debemos de considerar en nuestras vidas. Entonces debemos de entender, porque aquí ya hay un trasfondo, aquí ya nos lleva a otro punto. Para que podamos ser obedientes a la fe necesitamos renunciar a nuestro yo. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué?
Por ello muchos tenemos demasiado conocimiento, precisamente por esta razón. Caemos en tener demasiado conocimiento, saber las cosas, tener una respuesta para todo, pero el yo es el que gobierna nuestras decisiones y no la fe. Entonces, por eso es que conocemos que a personas y aún a nosotros mismos nos puede pasar de que tenemos mucho conocimiento, sabemos las reglas, de hecho somos muy buenos para dar consejos, dar nuestro punto de vista, pero no hacemos nada para ello. Entonces, ¿por qué? Porque realmente no es la fe la que estamos obedeciendo. El que gobierna nuestras vidas a pesar de todo el conocimiento y experiencia que podemos tener es el yo. El yo, ¿no? El yo tengo derecho, el yo no puedo, el yo quisiera, el yo necesito, y ahí estamos nosotros. Entonces no es la fe la que nosotros obedecemos, sino es el yo que nos gobierna. Esa es la razón de que todas las grandes obras de Dios han sido realizadas a través de hombres y mujeres débiles que dependieron totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque ellos renunciaron a su yo. Renunciaron a sus derechos, ellos rindieron su voluntad, ellos rindieron totalmente a su corazón al Señor. Y quizás nosotros podemos decir, es que yo le he rendido mi vida, es que yo le he rendido mi corazón. Eso es lo que nosotros pudiéramos decir, pero al final de cuentas, ¿quién es el que gobierna? ¿A quién obedecemos? ¿Obedecemos a la fe, a la palabra que se nos fue revelada, o obedecemos a nuestro yo? Entonces es algo aquí que nos pudiéramos nosotros cuestionar, que para poder darnos cuenta. Ahora que hay algo muy interesante, una historia que lo vamos a tomar de referencia, y es el capítulo 10 de Marcos, verso 17 al 22. Entonces es algo muy interesante en esta historia, que yo creo que ya la mayoría la conocemos. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dice, entonces Jesús mirándole le amó. Miren la actitud de Jesús al saber todo su conocimiento, al saber todo lo que él había hecho. El Señor le amó, le llenó de amor, ¿okay? le mostró pues su aceptación y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, algo interesante en este relato, en lo que nos enseña, ¿no? Él está lleno de conocimiento. Él está lleno de experiencia, él está totalmente bien disciplinado. Él está diciendo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Esto es algo interesante porque esto provoca que el Señor le ame, que tiene conocimiento, tiene potencial, que tiene un potencial muy tremendo, tiene una manera de formación muy especial, y él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Okay? Entonces el Señor le ama. Pero la palabra que utiliza, que tiene un sentido más fuerte, la palabra guardado, cuando él dice todo esto lo he guardado, es la palabra phulasso del griego, y hace notar esta palabra guardar, vigilar, montar guardia, en el sentido de proteger, y se traduce custodiar. Entonces era una persona que él sabía el orden de las cosas y sabía cuando alguien se equivocaba. Él estaba ahí custodiando, ¿okay? De que se llevara a cabo lo que en ese caso la enseñanza en su tiempo le demandaba. De hecho, él podría darle clase a más de uno en su tiempo. Okay, él podría ser un maestro porque era alguien que custodiaba pues la palabra. Él señalaba cuando había un error, él podía distinguir lo verdadero de lo falso. Tanto así que por eso digo, al Jesús mirar esto, mirar este celo en las cosas, al verlo, dice Jesús mirándole le amó.
¿Okay? La palabra amor es la palabra agapao. Esta palabra agapao se usa para describir la actitud de Dios hacia su Hijo. Entonces el Señor tomó esta actitud hacia Él, una actitud divina hacia Él, le amó. O sea, el Señor, yo creo que fue inspirado en el sentido de la vida de este muchacho, es decir, este puede ser un evangelista, este puede ser un maestro, este puede ser un apóstol, él puede escribir un libro, él puede hacer, él tiene un potencial muy enorme, ¿no? Entonces, pero el asunto fue cuando Jesús fue a la raíz interna del corazón. Cuando el Señor le dijo, todo está muy bien y tú puedes llegar a hacer cosas grandes, ¿okay? Y el Señor le muestra su amor para con ello. Pero Jesús trató la raíz, un problema muy arraigado. Dice, y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces el Señor le dijo, está bien el conocimiento, está bien lo que tú has defendido, lo que tú eres custodias, guardas y puedes ser maestro aún de estas cosas, pero todo esto no te puede servir de nada si no tratas con tu ego, si no tratas con tu yo. Así que hay algo, no quiero tu conocimiento solamente, no quiero tu celo religioso solamente, no quiero tu entrega religiosa solamente, quiero tu yo, quiero tu corazón, quiero el centro de tu corazón. Vende todo lo que tienes, toma tu cruz. Pero él, o sea, sabiendo que tenía muchas posesiones, se fue triste. ¿Por qué? Porque él tenía que rendir su yo. Es que quizás él decía, es que yo tengo derecho, es que yo puedo hacerlo, es que yo necesito, es que yo considero, es que yo esto. Entonces el Señor le dice, tienes que rendir tu corazón, tienes que rendir tu yo. Y él no quiso sacrificar a su Dios, el yo, porque, o sea, él lo había convertido, su propio ego, su propio yo lo había convertido en su propio Dios. Esto es algo muy, muy interesante. Entonces nos damos cuenta, ¿no? Y quiero finalizar aquí para aprender de esto acerca del ego. Nuestros labios pueden decir muchas verdades, pero en el corazón solo existe el yo. Y así es para muchos de nosotros. Muchos de nosotros podemos hablar y decir muchas verdades. Somos muy buenos para dar consejos, somos personas que somos certeras en la palabra, tenemos el conocimiento de la palabra, podemos nosotros decir que es bueno, que es malo, nuestro parecer puede ser el mejor correcto, pero tenemos un gran problema, y el problema es el ego. Nuestros labios por eso pueden decir muchas verdades, pero en el corazón solo existe el yo. El ego es el que te domina, el ego es el que te gobierna, el ego es el que te mantiene sin obediencia en la fe, sin obedecer lo que dices que sabes. Entonces es algo muy interesante, por eso es que fe es obedecer a la palabra. Cuando el yo está en el trono del corazón, no se va a sacrificar por nada ni por nadie, solo por a ellos mismos. Eso es cuando el yo está en el centro del corazón. Tú no vas a sacrificar, tú no vas a tomar tu cruz, ¿no? Porque a eso se refiere el Señor Jesús. Toma tu cruz, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. O sea, piensa en alguien más, invierte en alguien más, sacrifica en alguien más, muere a ti mismo, muere a tus gustos, muere a tus deseos, muere a tu orgullo, muere a tus privilegios, muere a tus capacidades, para que alguien más pueda vivir, para que alguien más pueda surgir, para que alguien más se levante, para que alguien más tenga. Eso es lo que no quiso este hombre. Este joven no quiso hacer eso, y eso es lo que muchas veces pasa en nosotros, ¿okay? Que no, cuando está el yo, el ego gobernando en el centro de nuestro corazón, no sacrificamos nada por nadie, solo para nosotros mismos. Entonces la fe no pregunta por qué. La fe no pregunta por qué. La fe se obedece. La fe no es que me tiene que convencer. La fe no es de que me tiene que agradar. La fe no es de que sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer.
La fe no pregunta, porque la fe obedece, la fe se obedece. ¿Y por qué obedecemos? Porque hay una palabra que nos conmovió, hay una palabra que nos redargulló, hay una palabra que conviccionó, que el Espíritu Santo trató. Entonces, para que podamos ser obedientes a la fe, necesitamos renunciar a nuestro yo. Mientras no haya esa renuncia a nuestro yo, a nuestro ego, va a ser muy difícil que nosotros obedezcamos a la fe. Vamos a saber mucho de la fe, vamos a tener mucho conocimiento en cuanto a la fe, pero no vamos a obedecer casi nada o quizás nada de la fe. ¿Por qué? Porque al final de cuentas quien gobierna nuestro corazón es el yo, es el ego. Entonces esto es algo muy interesante que necesitamos tomar en cuenta y mirar en nuestras vidas. ¿Okay? Bueno, espero que le sea de gran bendición, espero que le ayude, espero que le ministre en cierta manera, y también sobre todo que si usted sabe de alguien a quien le puede ayudar, le puede bendecir este tema que hoy se termina, este capítulo número 3, vamos a seguir con el capítulo número 4, pero este capítulo número 3 acerca de la fe es obediencia a la palabra. No pregunta, no cuestiona, sino simplemente obedece. Espero algún comentario de usted. Sea bendecido. Bendiciones.